¿Qué tal, mis hermanos? En esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una historia que me llamó mucho la atención. Y más que nada me llamó la atención la reacción de esta persona de la cual me gustaría leer con ustedes. Así que les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Nehemías, el capítulo 1. Y mientras van buscando, quiero relatarles, como ustedes sabrán, todo este pequeño libro eh, habla sobre justamente, sobre la persona de quien recibe el título, Nehemías. Y este señor, y habla de las obras que hace este señor en cuanto a su nación. Y esa obra fue la de reconstruir los muros de Jerusalén. Como sabrán, como vamos a leer después también, en este momento Israel estaba presa, estaba cautiva en Babilonia. Y entonces habla así la palabra de Dios en el primer versículo del primer capítulo de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que aún quedaban de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Por ahora vamos a leer hasta acá. Y bien, arranca la narración, la historia hablando de este señor Nehemías. Este señor Nehemías era israelita. Y él ya hacía tiempo de que vivía ahí en Babilonia. Pero ahora, este señor tenía, como nos dice en la última oración del del versículo 11, porque yo servía de copero al rey. O sea, él tenía un cargo muy importante, ya que sabemos de que él era copero del rey. Y, si, y el copero del rey era el que se encargaba, eh, cuando el rey iba a tomar algo, cualquier bebida ya sea, en esa copa de que el rey iba a tomar, se le servía a esta persona que era el copero, él la probaba, y si esa persona no moría, obviamente esa misma bebida que estaba en esa copa se lo entregaba al rey, y de esa manera el rey la tomaba recién allí, después de que el copero la probó. Entonces, esa era la función del copero del rey: tomar la bebida en la copa del rey antes de que el rey la tome. No sé si me entienden, espero que sí. Entonces ya de por sí él tenía una función muy importante, porque él prácticamente estaba al lado del rey.
Y otra, al estar él en esta situación, ya de por sí da a entender, no se nos dice claramente, da a entender de que él no tenía ninguna necesidad, ya que él tenía una buena ubicación en cuanto a su estatus económico, yo supongo, ya que era el copero del rey, porque no cualquiera podía ser el copero del rey, sino es alguien importante, ya que él es el primero que va a tomar esa copa y luego el rey. Entonces él, podríamos decir a simple vista de que él no tenía ninguna necesidad. Pero cuando arranca el capítulo, en el versículo 2 dice que el versículo 1, la última parte, dice que él estaba en Susa, en la capital del reino donde él estaba, que era de Babilonia. Y entonces allí dice que él ve venir a uno de sus hermanos, o sea, uno de los israelitas que venían de afuera. Y cuando cuando ve a ellos, él inmediatamente va y pregunta cómo se encuentra Jerusalén. Y le dice así, y les pregunté, dice, por los judíos que estaban, por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y les preguntó también por Jerusalén. O sea, es increíble de que a pesar de la vida que él estaba llevando, aún así, su cabeza, su corazón estaba pendiente y estaba todavía interesado en todo lo que acontecía en su nación, en su pueblo, con su gente. Él, como bien decíamos, no tenía ninguna necesidad económica, no padecía hambre, estaba bien. Pero aún así, su corazón no estaba allí, no estaba contento por eso. Y lo más interesante es que cuando estas personas le dan la noticia a Nehemías de cuál era la situación de la gente, incluso de su pueblo, de Jerusalén, agarra a Nehemías, dice que se entristeció. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Entonces vemos esta angustia de Nehemías al recibir esta noticia. Pero vuelvo a recordarles Nehemías no tenía ninguna necesidad, no padecía necesidad. Pero sin embargo su corazón estaba con su gente, con su pueblo. Su corazón todavía estaba con su Dios. Porque miren lo que dice a continuación en este capítulo. Dice, cuando oí esta palabra me senté y lloré, hice duelo, dice, y al final dice, y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, y ahí empieza Nehemías a hablar con el Señor por medio de la oración. Ahora es interesante de esta persona y de lo que va a hacer a continuación. Hasta acá vemos de que él se angustia. Y otro puntito más de este Nehemías. En su oración él dice, perdónanos, Señor. Dice en el versículo 6, al final dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Por cómo va relatando, o sea, Nehemías estaba en comunión con Dios. Puesto que Nehemías era una persona que vivía conforme a lo que Dios quería. Pero sin embargo, él frente a la noticia de que sus hermanos padecían, él agarra y pide perdón. No sé si ustedes se acuerdan también de que algo parecido también pasó, oraba Daniel. Y él decía, perdónanos porque nosotros fuimos infieles, nosotros te fallamos. Aun cuando él mismo estaba viviendo rectamente delante de Dios, pero él también se consideraba de que estaba mal. Y por eso pedía perdón por el pueblo. Acá Nehemías otra vez también vuelve a tener ese gesto y pide perdón a Dios por el pueblo y por él, por si en algunas cosas ha fallado. Pero continúa, ¿no? Continúa la historia, continúa la narración. y en el versículo 11 dice él, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de
delante de aquel varón. Y añade, porque yo servía de copero al rey. O sea, él tenía algo en su mente, algo en su corazón. Y era esto lo que a continuación dice en el capítulo 2. Sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y acá otra parte interesante que también me llamó mucho la atención, o sea que es increíble, de este señor Nehemías, de cómo él estaba obrando, de cómo él se estaba desenvolviendo. Y nos dice el capítulo 2, y dice que después de que Nehemías se enteró de toda esta noticia, después de la angustia que él estaba teniendo, estaba padeciendo, en uno de esos días él tuvo que ir obviamente a trabajar, y su trabajo era ser el copero al rey. Entonces nos dice el versículo 1, dice: y sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Él estaba oficiando sus servicios. Entonces él agarra la copa del rey, toma la bebida que tenía allí, y dice: el vino. Agarra el vino, lo prueba y se lo da al rey. En ese transcurso, al rey le sorprende algo. Nehemías, por lo visto, siempre ofrecía un buen servicio delante del rey, por lo que en esta ocasión el rey notó algo diferente. Y dice así: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. El rey notó algo diferente en Nehemías, y esa diferencia fue de que la angustia de Nehemías, la tristeza de Nehemías, se veía reflejado en su cara. Y ahora lo particular es que el rey se dio cuenta de esto. Y el rey le dice: no estás enfermo, ¿qué te pasa? Entonces, automáticamente dice, empieza a hablar Nehemías. Y Nehemías, responde al rey de esta manera: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, Nehemías le estaba contando lo que le pasaba a él cuando se enteró de todo lo que acontecía fuera de ese reino de Babilonia. Y ahora miren la respuesta nuevamente del rey que le da Nehemías. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Y ahí está lo interesante, y otra vez vuelve a aparecer la actitud de Nehemías. Y dice: entonces oré al Dios de los cielos. Ahora es increíble de que en esta conversación, en esta charla que estaban teniendo cara a cara Nehemías con el rey, para la respuesta que él necesitaba dar, dice que él oró a Dios. En ese segundo, podríamos decir, en ese momento, antes de responder algo al rey, Nehemías oró al Señor. El que le habrá pedido no sabemos, no se nos dice, solamente dice que frente a la decisión, frente a la respuesta que Nehemías debía dar al rey, en ese instante él se acercó a Dios y oró a Dios. Así como anteriormente también, cuando él recibió esa noticia terrible para él inmediatamente se acercó a Dios
y pidió ayuda a Dios, pidió perdón a Dios. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Esta actitud de Nehemías frente a pesar de la vida que él estaba llevando. Bien dijimos al principio de que no tenía necesidad de nada. Pero sin embargo, él se preocupaba por su gente, se preocupaba por su pueblo. Él quería que su nación sea como era antes, una gran nación. A pesar de que él estaba viviendo bien, él podía seguir viviendo de igual manera. Pero sin embargo, él decidió involucrarse. Él no buscó satisfacer sus necesidades, no buscó vivir una vida, no prefirió continuar viviendo de la manera que estaba viviendo. Sin embargo, él decidió involucrarse en lo que le estaba aconteciendo a su pueblo. Y al involucrarse, obviamente, quiso hacerlo siempre con la ayuda de Dios. En ningún momento quiso involucrarse solo. Siempre cuando se involucró fue pidiendo la guía de Dios. Y hay una frase que encontré mientras buscaba informaciones de este tema, en donde decían que Nehemías fue un hombre de oración. Y ahora, la actitud que tuvo Nehemías. Nehemías siempre actuó, Nehemías nunca actuó sin oración. Y Nehemías siempre que oró, actuó. ¿Entienden? Y esta es la actitud que vos y yo deberíamos tener. Nosotros siempre que vamos a hacer algo, tenemos que orar primero. Pedir la guía del Señor. Así como en este caso, Nehemías, frente a lo que tenía que decir, antes de eso, él oró. Y antes de tener su reacción, él oró. En el primer capítulo él nos dice que pidió a Dios que le ayude en todo lo que él iba a hacer. Y ahora, estando en este momento en donde él estaba haciendo por la ayuda que le estaba pidiendo, vuelve a orar para saber qué responder. Y si continuamos leyendo los demás capítulos, vamos a encontrar que Nehemías sigue poniendo a Dios en primer lugar y orando antes de hacer cualquier cosa. Y después que oró, él hace. Ahora, esto es lo que yo quiero que nosotros tengamos presente. Y ahora, cada vez que oremos, cada vez que tengamos que tomar una decisión, primero oremos. Y después que oremos, hagamos. Pero siempre recordemos esto, conforme a la voluntad de Dios. Dice en Santiago 5:16, dice así. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿se acuerdan de que nosotros un día fuimos justificados por medio del Señor Jesucristo? Delante de Dios vos y yo somos vistos justos. Y en este versículo, la última parte dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Si vos y yo pedimos con fe, sepamos de que Dios nos lo va a conceder. Ahora, el capítulo 4, versículo 3 de Santiago también nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Sepamos que siempre y cuando que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar. Ahora, si nosotros pedimos conforme a nuestras propias ambiciones, para satisfacernos nosotros mismos, sepamos de que Dios no nos va a dar. El ejemplo acá lo tenemos en Nehemías. Nehemías estaba viviendo bien, no tenía necesidad de nada. Y todo lo que él hizo, y cada vez que él pidió a Dios, no lo pidió para que él sea favorecido, para satisfacerse él, para tener algún beneficio él, sino que siempre él buscó el bien de su pueblo. Hoy nosotros
que estamos en este tiempo, miremos, pensemos en la iglesia, en nuestros hermanos, oremos por ellos, pidamos por ellos, busquemos el bien por ellos. No solamente el buscar mi bien, sino primero pongo en primer lugar a mi hermano. Tratemos de hacer eso. Y de esa manera también mi hermano va a hacer eso conmigo. Pero recordemos, primero oro y después hago. Eso hagamos primero siempre. Busquemos primero a Dios. Pidamos el consejo de Dios y después obremos. Espero, mi hermano, que esto te haya servido de bendición y te sea de bendición. Y en esta oportunidad era esto lo que quería compartir con vos. Desde ya, muchas gracias y muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.